la Biblia la palabra de Dios? Pues sí, la Biblia es la palabra de Dios. Jesús pues era un hombre que mayormente vivía en el Espíritu. Cuando un hombre decide pues apartar el ego y que surja el Espíritu, pues es Dios quien habla a través de esa persona. Es por eso que la Biblia sí es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando Jacobo Greenberg decidió ir donde Panchita, porque él no creía que una mujer podía pues hacerle una cirugía y sanar a una persona con un cuchillo. Cuando pues estás allí en medio del acto, que se da cuenta de que sí, se sorprende y le pregunta, ¿cómo lo hace? Panchita se queda observando y dice, yo no hago nada. Yo me aparto para que sea Dios que haga lo que tiene que hacer. Y le dice, Jacobito, cuando tú existes, Dios no existe. Cuando tú dejas de existir, entonces Dios existe. ¿Cómo deja una persona de existir para que Dios exista? Pues sencillamente apartando el ego de sí, o la carne, como dicen los religiosos. Entonces ahí surge pues esa parte de Dios que hay aquí dentro de ti. Y ahora no eres tú quien habla, ahora quien habla es Dios a través de ti. Y sí es la Biblia la palabra de Dios, pero malinterpretada, manipulada y escrita al revés. Porque la Biblia no se construyó en base a la fe, sino en base a la política. La madre de Constantino decide ir a ciertos lugares a buscar información sobre Jesús, no del mismo Jesús, porque Jesús nunca escribió nada, sino manuscritos de personas que escribieron sobre la vida de Jesús. Y esa mujer regresa con todas esas hojas, por así decir, más informaciones, y ahí es donde se construye la Biblia. Ellos elegían esos libros que ellos entendían que no le convenían a su política, lo quemaban o lo ocultaban. Y solamente pues incluyeron los libros que ellos entendían que le convenía a su política y inventaron algunas otras historias. Porque pues la razón de construir la Biblia no era para guiar a la persona a través de la fe, sino para manipular la humanidad, fue para controlar la humanidad. Por eso se llama Iglesia Católica. Católica significa universal. Constantino quería un control universal, y encima de eso la Biblia ha sido editada bastantes veces, no para mejorar la fe, sino para mejorar la política de la iglesia, para enriquecerse y para conseguir más poder. Ha sucedido muchísimas veces. Hay que tener cuidado con la Biblia. ¿Y por qué hablo sobre esto? Yo tuve una experiencia que me dejó con la boca abierta. En el gimnasio yo estoy haciendo piernas. Cuando yo termino, se acerca una mujer y me dice, hazme el favor, si tú terminaste, para que le quite todos los discos y solamente le deje 2. Y yo, en forma de broma, le digo, no, pero tú estás lenta, ¿cómo vas a empezar con 2 discos? Empieza con más. Y la mujer me dice, no, es que no puedo, porque hace como 2 meses me hice una cirugía y el doctor me dijo que no podía hacer ejercicio con mucho peso. Yo le dije, disculpa, no sabía, pero de todo modo lo hice en forma de broma, pues. Y me dijo, no, tranquilo, no hay problema. Y mira que dentro de 2 meses o 3 meses más, creo que fue que me dijo, me voy a hacer otra cirugía. Yo dije, ¿cómo así? Le dije, pero ¿y qué es lo que está pasando contigo? Me dice, que estoy viviendo un proceso, una cosa, una enfermedad. Y yo le digo, mira, tienes que revisar tu espíritu. Y me dice ella, ¿cómo así? Y yo le digo, es que las enfermedades son el lenguaje con el que tu espíritu se comunica contigo. Y ella me dice, ¿cómo así? Y digo yo, bueno, tienes que sentar, analizar sobre tu vida, sobre lo que tú estás haciendo, a ver qué es lo que está dañando tu espíritu. Y ella me dice, no, las enfermedades vienen es por el pecado original. Eso es lo que me dice la Biblia. Yo digo, no, estás equivocada. Sí, podemos heredar ciertas pues enfermedades de nuestro antepasado, pero aún así podemos romper con todo eso. Las enfermedades, si no vienen por herencia, la conseguimos a través de malos hábitos, mala alimentación,
por no hacer ejercicio, por no caminar al aire libre, coger el sol, por la envidia, por el rencor, por el estrés, por el egoísmo, pero no por un pecado. Ella me dice, no, la Biblia me dice que es por el pecado. Y yo le digo, pero ¿no te gustaría probar, experimentar? ¿No te gustaría sanar? ¿Y sabes qué me dijo? Es que yo no hago nada que no sea a través de lo que me dice la Biblia. Yo no le dije más nada. Me alejé y me senté por allá y dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cuánta ignorancia hay en el ser humano? ¿Cuánto control ha conseguido la religión, pues, de las personas a través de este libro? Dios mío, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es que una persona puede pensar que una enfermedad que tiene, la tiene por consecuencia de un pecado que sucedió? Bueno, ni siquiera sucedió nunca. Entonces yo dije, ¿cómo es que las enfermedades vienen por el pecado original? Entonces, ¿qué sucede con aquellos que no nos enfermamos? Por ejemplo, yo no me enfermo, gracias a Dios, gracias a los hábitos que he adoptado en mi vida, como alimentarme saludablemente, hacer ejercicio, caminar al aire libre, etcétera. Yo, gracias a Dios, y a eso no me enfermo. Entonces, o sea que yo no tengo nada que ver con ese pecado, ni yo ni las demás personas que no se enferman. Solamente tienen que ver aquellos que se enferman. Esto es estúpido. Lo primero es que nunca hubo un pecado original, ni falso, ni de ninguna manera. Porque el propósito de Dios desde un principio fue, pues, expandirse a través de nosotros. La Biblia lo dice. Antes Dios era el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aunque la palabra no es habitó, la palabra es se expandió en nosotros. Dios ve a través de nuestros ojos. Dios se ve a sí mismo a través de nuestros ojos. Cuando yo te estoy mirando a ti, Dios se está mirando a sí mismo a través de mis ojos. Cuando tú me estás viendo a mí, Dios se está viendo a sí mismo a través de tus ojos. Ese fue el propósito de Dios, de expandirse a través de nosotros para reconocerse a sí mismo, para verse a sí mismo. El pecado nunca existió. Eso es una idea de la iglesia para manipularnos, para minimizarnos. Desde que a ti te dicen que tú eres pecadora o pecador de nacimiento, te están minimizando, te están volviendo un ser maldito. Y esa es la idea, minimizarte, hacerte creer que tú eres un ser insignificante, que necesita pues de la iglesia como mediadora para que la iglesia hable con Dios y Dios pues te elimine ese pecado. Pero es una mentira, eso es lo primero. Lo segundo es que las enfermedades, cuando no son hereditarias, llegan a nosotros o las conseguimos a través de malos hábitos y de mala alimentación, y también por el odio, por el rencor, por el egoísmo, por el estrés. Todas esas cosas enferman nuestro espíritu y nuestro espíritu se expresa a través de esas enfermedades, para que tú te des cuenta que la cosa no es tan bien, que tienes que revisarte. Tú lo que tienes que hacer es pues cambiar tu actitud, cambiar de vida, eliminar esos sentimientos, esas emociones, ese odio, ese rencor, esa envidia. Y a medida que tú vas eliminando esas malas emociones de tu vida, tu espíritu se va pues sanando y tu cuerpo se va regenerando, se va sanando también. Acuérdate que la Biblia lo dice, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando nuestro espíritu se daña, también se daña nuestro cuerpo. Pero esto no viene por un pecado. Todo sucede por causa y efecto, no por casualidad, sino causalidad. Si tú te alimentas mal, si tú tienes odio, si tú tienes envidia, eso te va a traer mala consecuencia y te vas a enfermar. Pero no es por un pecado, es causalidad, causa y efecto. Y por eso te hablo sobre la Biblia, que hay que tener mucho cuidado cómo interpretamos lo que leemos en la Biblia, lo que escuchamos de los sacerdotes, de los pastores. Hay que tener mucho cuidado con eso. Spinoza una vez lo dijo:
La Biblia hay que leerla no creyendo que es la palabra absoluta de Dios, sino como un investigador que indaga, que cuestiona. Pero ahí está el detalle. Escribieron algo allí que dice no cuestionar al Señor tu Dios. Y todo esto sucede porque ellos saben que el que cuestiona aprende, el que aprende despierta, y el que despierta ya no sigue religiones, ya no sigue pues el rebaño. Y es por eso que escribieron eso allí, no cuestionar al Señor tu Dios. Pero realmente, ¿a quién es que no hay que cuestionar? ¿Es a Dios o es a la iglesia? ¿Quién es que se beneficia de que tú no cuestiones? ¿Es Dios o es la iglesia? Porque yo te voy a decir algo a ti. Si tú no puedes pues cuestionar, ¿dónde está esa libertad de la que tú presumes cuando dices yo soy un hombre libre en Cristo Jesús? Cuando tú no puedes cuestionar, cuando tú no puedes preguntar. Pero ¿a quién es que realmente no debemos cuestionar? ¿Es a Dios o es a la iglesia? Porque Dios no tiene nada que esconder. Dios no es más que amor. Dios no tiene otra cosa que ofrecerte más que amor, porque Dios es amor. Por lo cual Dios está abierto a que tú lo cuestiones, a que tú le preguntes, porque Él no tiene nada que esconder. Pero la iglesia sí tiene mucha cosa que esconder, y es por eso que tú no puedes cuestionar. Pero no es a Dios realmente, es a la iglesia. No es Dios quien se beneficia de tu silencio, de tu esclavitud. Quien se beneficia es la iglesia. Dios no quiere esclavos. Dios no quiere gente enjaulada en esa prisión mental que vive el ser humano. Una vez alguien dijo que la mejor forma de tú mantener a un prisionero sin que se escape es haciéndole creer que es libre. Y eso sucede con los religiosos que se creen que son libres, pero no, son prisioneros, son esclavos. ¿Cómo viven los pastores? ¿Y cómo viven pues sus fieles? ¿Cómo viven los sacerdotes? ¿Cómo viven los fieles? ¿Cómo se vive en el Vaticano? ¿Cómo se vive en Haití, en República Dominicana y demás países? ¿Cómo se vive? Es fácil de ver, es fácil de descifrar. La idea es manipularte para ellos enriquecerse, manipularte para ellos ser poderosos mientras tú eres pues pobre, mientras tú eres un ser supuestamente que tú crees que eres insignificante. Eso es bastante fácil de descifrar. Por eso escribieron un versículo que dice que más fácil se le hace a un camello entrar por el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Es para hacerte creer que ser pobre es un privilegio, para hacerte creer que el que no cuestiona, que el que no pregunta, que el que hace como le digan pues los religiosos, eso es un privilegio. Como la mayoría de los religiosos son pobres, ellos quieren mantenerte ahí creyendo de que eso es un privilegio. ¿Por qué? Porque es fácil de manipularte, es fácil de controlarte cuando eres pobre. Porque no solamente existe la pobreza económica, sino también la pobreza mental. Imagínate que cuando se escribió este pasaje en la Biblia, que dice que más fácil entra un camello por el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Imagínate que estén hablando de ricos mentales y no económicos, que se estén refiriendo a que el pobre mental pues entra al reino de Dios y que el rico mental no entra. Imagínate que sea de esta manera, que en la Biblia todo es al revés, todo está mal interpretado. Entonces por eso es que te digo que hay que tener mucho cuidado de qué manera leemos la Biblia y cómo interpretamos lo que allí dice, para que no termine como esa mujer que te acabo de contar del gimnasio, que es una pena. Realmente me dio mucha lástima por esa persona. Así como ella, hay cientos o miles y millones de personas en el mundo viviendo bajo la ignorancia gracias a las religiones, de cómo se interpretan lo que dice la Biblia. Y eso es una pena realmente, que una persona piense que debe soportar una enfermedad
porque supuestamente viene de un pecado, cuando tú tienes la solución en tus manos, pero no la estás viendo por ignorancia. Realmente cuando estamos enfermos, no es que debemos bajar la cabeza y entrar en una ingratitud. Hay que ser grato. Bueno, tengo esta enfermedad, gracias a Dios por esta enfermedad. Vamos a jugar en este juego, vamos a guerrear. ¿Qué es lo que hay que hacer para sanar? Vamos a experimentar, vamos a ver qué es lo que pasa. Si es cambiar la alimentación, hábitos, si bebía, voy a dejar de beber, si me trasnochaba, voy a dejar de trasnocharme, voy a hacer ejercicio, me voy a poner para mí, vamos a guerrear. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esa es la actitud, pero no, que esta enfermedad es por el pecado original. Sí, ¿y qué con eso? Nada, esperar que Dios tenga misericordia. ¿Cuál misericordia? Dios te puso todo lo que tú necesitas para sanar, tanto tu espíritu como tu cuerpo. Todo está ahí. O vas a actuar ahora como aquella moraleja del hombre que se estaba ahogando y viene una yola, un bote y le dice: ven, móntate aquí para salvarte. Y el hombre dice: no, que Dios me va a salvar, vete. Viene otro con el mismo propósito y le dice: no, vete, que Dios me va a salvar. Luego viene un helicóptero: oye, dame la mano que te voy a sacar porque te vas a ahogar. No, vete, que Dios me va a salvar. El hombre se ahoga y cuando sube allá arriba: Diosito, pero ¿qué pasa? Que dejaste que yo me ahogara. Y Dios le dice: estúpido, pero te mandé a 3 personas para que te salvaran y dejaste que te ahogara. Señores, la moraleja es que Dios nos pone todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos siempre está ahí. Pero nosotros, muy cómodos aquí, queremos que Él baje del cielo y nos toque para sanarnos o nos busque la medicina. Hay que despertar, hay que dejar de ser tan ignorante. Y mucho menos creer que las enfermedades vienen por un supuesto pecado, que ya te expliqué que eso no existe. Muchas gracias, y vuelvo y reitero, siempre voy a decirlos al final de todos los videos, que lo que hacemos lo hacemos con el único propósito pues de compartir este conocimiento pues que Dios nos da cada día con cada uno de ustedes. Esto es Cazadores de la Verdad, y gracias.